de agua, la Gali. ¡Sentencia! ¡Fuera! Shh. Estamos desparasitando estas cabras, ya nos van quedando menos. Con una tupa que vamos. Vamos a ver si terminamos esta que queda. Toma, agarra cámara. Graba tú ahora un poco. ¡Me cago en sentencia! Agarra aquí. Vamos a poner de cámara a Martín porque ya está cansado de agarrar cabra. Es que estas chivas se te clavan los cuernos en la pierna. Estas pequeñas también se hacen. Ya está hecho, ya. Estas sí las hemos hecho, ¿verdad? Esta hay que pintar la esquelta para adentro. Se clavan los cuerninos estos que tienen, se te clavan en la pierna. Ay, no se la mete churresqui, ya está. Alguna de los recogitas se le vuelve a meter. A ver. La chiva. Es lo que tiene. Las chivas casi muchas lo intentan echar. Pero... ¡Sentencia! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son, eh! Esta se le mete una pequeña dosis. ¡Ay, Dios mío! Pero mueve la cámara, Martín. Hoy Martín. Martín no quiere hacer nada. Me meto una estúpida que no veáis. ¿Por qué? ¡Sentencia! Mira que chivarra. Todo así, tendréis que poner la rodilla al cuerno. Le mete y le da al chute. Y la suelta. Y así sucesivamente. Y acaba uno un poco tocado. La buena madre que te trajo. A la gallina. Ah, qué bonita esta. Bien. Ah, buen día esa cabra. Mira qué chivo. Mira qué más chino, más guapo. El demonio. Está para allá. Chivo. Estas como estas que las voy a vender, no las voy a desparasitar, pues estas las voy a echar para carne. Y la cabra, mira qué cabra. Esta es nueva.
Y esta va ahí. Esta que recurgita hay que echar otro poco porque no se lo tragan todo. ¡Vamos, hostia, cabrón! Tú acabas con las costillas dobladas. Mira qué morucha. Martí, mira qué morucha. Martí se está mirando el cielo. Mira qué morucha. Esa también la voy a matar para afuera. Mira qué chiva. ¿Sí? Qué guapa. La chiva hay que hacerle mejor que lo echan para afuera. Mira. Mira qué venata. Entonces cuando hay gente, o cuando somos más, pues nos ponemos más gente. ¿Sabéis? ¿Qué están alumbrando? Martí, este está a su aire, este está... que no quiere hacer nada y ya está. No está tampoco la madre que esta la voy a matar. Cuando está uno solo, pues así. Tú acabas con la pierna, luego lo tienes todo morado, y sobre todo con los cuernos. Y estas chiquininas, tienen los cuernos como si fueran agujas, te los clavan. Lo tienes que hacer así. A ver. Sí, ya está. ¿Este ya lo hemos hecho? Sí, ya está hecho ya. ¿Y qué se ha metido para aquí, Martín? Se le ve en el hocico. Mira qué chivarra. ¡Sentencia! Así es como se hace cuando está uno solo. ¡Ah, buen día con la cabra gorda! Mira qué cabra. Estas tiras, esto pesa. Esta la voy a matar también, no lo voy a hacer. Mira qué cabra. Esto es España, la tierra del amor. Vaya tupa. Y uno solo, yo he hecho todo el montón de cabras solo siempre. Aquí nunca puede estar esperando a nadie. Se sube encima de las gallinas, de las cabras. Mira qué verata, mira qué verata. Buen día. Cuidado, Martín, que te caes. Ah, bueno. Este hombre tiene más poca. ¡Me tira el viento, Martín! Andar con esto
No se puede andar enreando con esto, tienes que tener fuerza en las manos y ya está. No puedes estar tonteando. Ya da así siempre. Ah, buen día, que chivarra. Estás enreando. Ya queda poco, Martín, hay que echar. Por eso estoy haciendo las mejores. Las que voy a matar, no. Estas que las voy a vender, estas no las voy a hacer porque las voy a matar. La buena madre que te echó para acá. ¡Sentencia! Me cago en la madre que te... ¡Adiós! Ya no queda. Queda para una cabra. Esta la voy a matar. Queda una aquí. No, también. Esa y esta. Estas dos las que quedan. Esto cuando estás solo, pues coges dos cabras, pues te las tienes que meter así. Como puedas. Y coges esto. Le metes a una. Espérate que le metamos otro chute. Se acabó la discoteca. Hay que lavarlo ahora. Porque estas las voy a quitar, estas cabras. Estas cabras que esto así las voy a matar ahora, las voy a vender todas para carne. Pues esta fue un macho que tuve, me salió un montón de chivas así. Y estas pues hay que quitarlas. Bueno, esta no, esta la vamos a dejar. Pero es que no hay líquido para esa, queda sin desparasitar esta, Martín. Y estas cabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 las voy a echar para matadero. Y este macho también. Que ya es grande el macho, tengo muchas chivas de él. Lleva ya aquello para allá que lo lave, Martín. Abre ahí ya. Estas cabras las tenía que haber quitado el año pasado, pero las iba dejando igual que estas que se las regalé al niño. Esta cabra es súper vieja, tendrá 17 años esta cabra por lo menos o más. Mira que cómo está la cabra, ¿eh? Cómo tiene los dientes. Vamos a ver, esta cabra se la di al niño cuando el niño tenía 17 años, tiene esta cabra 18. Vamos a mirarle el diente, que seguro no tiene ya ni diente. Y es una cabra dura, mirad. Ah, pues esta ya tiene diente, mirad. Esta cabra tiene esa edad. Mirad qué cabra. Esta es verata, pero no te la consideran verata. No se consideran verata. Y se la regala al muchacho y la voy a matar. O a lo mejor la dejo porque está preña. No sé qué hacer. Ahora mismo esta, una chivarra afuera, esta. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabras. Esa la dejaré porque que muera aquí, luego me quedo la cabeza para... Pongo luego la cabeza la cuelgo para ir los cuernos para el muchacho. Este macho lo quitaré también, este macho también se va afuera. Y ese otro del campillo también. Vamos a las vacas ahora. ¡Sentencia! Es como llueve, Dagales. Venga a llover y venga a llover. Esto es increíble. Ahora tengo que hacer otras cuantas que hay en otro sitio y se acabó. Y estas me las voy a llevar para donde las vacas. Bueno, estas las voy a matar cualquier día. Esto llama el del camión de la carne, que esto lo matan todos para los de Madrid, se lo comentó. Yo cabra vieja no me gusta, a mí me gustan chivarras machorras así. Vamos, que estas
están todas preñadas. Pero estas cabras de la verata no me pagan porque te las quitan pues se llaman atejonadas. Y es que siempre las tengo y me salen hijas de ellas. Entonces no las quiero por eso. Ya he ido quitándolas muchas. Y esa, pues no sé, lo mismo se la dejo al muchacho que se regala al muchacho, la dejo y luego le diseco la cabeza. Voy ahora a buscar a Inés y al lagar y nos vamos al otro sitio. Aunque los días lloviendo es malo desparasitarlas porque... Pero, bah. Cuando toca... Es que este año hay que desparasitar mucho, hay mucha humedad. Y la cabra tiene mucho... Se fastidian todas. Mirad qué chivarra. Esto vale un capital. Hemos hecho 150 y tantas hemos hecho aquí. Iba a venir el muchacho a cogerle los números de las cabras, porque como se las voy a dar para él, le voy a dar al muchacho, va a comprar 150 cabras, pero le voy a dar yo las mías y yo me quedo, pues vamos, las vamos a tener juntas. Entonces el muchacho ya voy a ir a apuntar los números de todas las chivarras. Yo si aquí hay 100 chivas, 100 chivarras de estas, de estas son casi todas de segundo parto. Mirad, son todas nuevas, ¿no veis? Todas chivarras de segundo parto. Y esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa hay que venderla. Porque eso no vale para nada. Vamos, vale, que son cabras buenas, lo que pasa es que me afían la pastoría. Ahí vemos esta chivarra cardena, eso vale un tesoro. Mirad qué chivarra. Estas cabras le echas pienso y se dan la vuelta, no saben lo que es. Vaya tupa, vaya tupa. Está algo ahí. Venga, llueve que te llueve. Esto es el fin del mundo. Sentencia, me cago en 10, vas a dejar las cabras. Mira las bellotas en la puerta del corral. Cacho. Qué día. Lávala y te la para acá ahora. Vaya corbata. Yo voy a las cabras, a las vacas, a los caballos y ahora voy para allá. Voy a buscar después a Inés y a Jesús más, que esto es más. Fíjate, quieto, abobado. Chacho, qué perro, se tira sin control. Estoy en mangas de camisa y me estoy mojando todo. Yo toda la vida y sanear. ¿Sabéis lo que me hacían? Venían a sanear las ovejas y tenían para aquí unos 20 ovejas, otros 20 o 30 ovejas y tal. ¿Y sabéis lo que me hacían a mí cuando venían a sanear? No es que vinieran a todos, ahora vienen ya solo a mí porque es más ganado, pero antes tenía que ir yo a ayudarle a todos. Por la mañana temprano ayudarle a mi tío, a Luna a agarrar ovejas, venga pimpa. Y luego venía yo a mí, no me ayudaba nadie. Yo solo aquí, vamos, que me he pegado yo solo unas tupas de sanea cabra. Y no me ayudaba nadie, todos me ayudaban, después iban al bar. Ayúdame. Y así terminamos antes las cabras a ti, les ayudaba a todos, según iban terminando, se iban todos largando. Y luego yo solito aquí con todas las cabras. Menuda. Lo que pasa es que yo las agarro, las cabras me las como. Salva acá. Te lo llevo para allá. Lo voy a llevar para allá porque tengo que hacer aquella. Bueno, tengo que poner atrás. Escúchame. Mete para los chicos para hacer lumbre. No, eso no. Tienes que hacer lumbre. Ahora no tengo un mosquetón más de falta. No hay ninguno para ir. Yo por eso nunca espero nada de nadie, ni espero a nadie. Le dije esta mañana a Inés, vamos primero a esta y luego a la otra.
Llámame. Después me ha dado pena llamarlo y he dicho, "Ah, nunca he esperado nada de nadie, porque me han hecho toda la vida eso. Estoy ayudándole a todo el mundo y luego me dejaban tirado. ¿Eh? Eso lo juro por Dios, Vamos. A todos los corrales, tenía que ir a ayudarle a mi tío, al otro, al de la moto. Sí, fíjate los veterinarios. Claro, los veterinarios no tienen culpa, llegaban a la plaza y nos llamaban a todos. Porque te mandan un veterinario y tienes que hacerlos todos. Y claro, ¿y yo para terminar pronto de las cabras? Si me lo decían los veterinarios, dice, pues toda la gente que has ayudado tú, nadie venía a ayudarme, nadie. Iban a venir ellos, sí. Si iban al bar, cuando terminaban las 20 ovejinas al bar. Por eso esta vida, lo digo yo que llevo toda la vida de pastor, no te ayuda a nadie. O tienes dos, o tienes potencia, olvídate. No te metas en ganado porque no te va a ayudar nadie. Yo solo todo. Y Martín cabras no agarra. Martín no te agarra una cabra. Eso te lo dice él, que es el... ¡Ah! Ahora me quito el pantalón y lo tengo totalmente todo morado de los cuernos. Martín no te agarra una cabra, eso me lo dice él, no agarra ni una. Olvídate. Vamos a cambiar la burra. Estas vidas son así. Pasa que yo llevo toda la vida, a mí me da igual. Un día hasta las 5 de la tarde para 400 cabras que hicimos aquí. Aquel día vinieron a ayudarme. Aquel día vinieron a ayudarme a liarla, vinieron. Hasta las 5 de la tarde. Bueno. La máquina de pelar no le funcionaba al veterinario, a la veterinaria. Como siempre, que nunca funciona. Dice la mujer, vamos a pelarlo a tijera. Digo, pues vete y vienes otro día. No, lo vamos a hacer a tijera. Empezamos a tijera. Vinieron a ayudarme dos. Y esa veterinaria trajo a su marido. Bueno. Y ellos apuntando. El lector, la mujer no quería usar el lector de los microchips porque decía la veterinaria que era mejor a boli. El marido tenía dislexia, no sé qué, no dislexia, que confunde los números. Bueno. La Miriam, los dagales míos. Pues luego vinieron dos más. Esos dos que vinieron todo el día hablando con la veterinaria, aquí toda la mañana. No funciona. Bueno, aquello era una odisea. Ya a las 2 de la tarde, depelando así a tijera, le digo yo, tapa acá la máquina a ver qué le pasa a la máquina. Y es que no estaba engrasada. Se la engrasé ya con la máquina. A las 5 de la tarde terminamos. 400 cabras. O 405, ahí están los papeles, 400 y algo eran. Aquel día me estaban ganas de echarlos de aquí a todos a palo, pero a palo. Todo el rato hablando, luego se equivocaron en todos los números. Madre mía la que se lió, decía la tía. Vamos a tener que repetir todas las cabras. Y digo, mira. Pues luego vino a leerlas y claro, estaban todos los números mal, porque el marido apuntaba. El 9 lo ponía en 6, que era un 6. No, hablando con unos, hablando con otros, un desastre. El día que terminó, luego vino a mi casa y con el libro de las cabras, estuvimos en mi casa hasta las 3 de la mañana averiguando los números. Para que estuviera hasta las 3, bueno, la que me decía que era veterinaria. Claro, la muchacha no es que lo hizo mal, es que hablando todo el mundo. El marido que decía que tenía eso que confunde, que no sé cómo se llama, que confunde los números. Bueno. Esto es que volcamos. Y eso, os lo juro, eso toda la vida. Me pasaba todos los años para sanear las cabras. Ayúdame a mí. Vamos primero a las mis ovejas, que son 20 ovejas, y después a tus cabras. El otro, yo también tengo 20, no tardamos nada, y ya después que se vayan a las tus cabras tranquilamente. Te vamos a ayudar. Nadie venía a ayudarme. Nadie. Y yo solo, Un día allí en la lobera me dice la veterinaria que vino, que si no le daba vergüenza a esa gente yo ayudarle a todos y no venir ninguno. Y dije, ¿esto es qué vergüenza le va a dar? Son unos delincuentes. Después todos al bar a chupar cerveza. Luego ovejas salvajes que tienen, borregas estas que se tiran con... Así que yo nunca necesito a nadie para nada. Ahora voy a la burra. Llamo a Inés y nos vamos. Y al lagar.
Este decía que iba a venir a apuntar a las chivas, pues no ha venido. Pues... Esto es una odisea. Bueno, no es una odisea, esto es así. Yo lo llevo bien. Yo lo que llevo más es la burocracia, lo digo de verdad. La burocracia no es que me mate, es que lo llevo fatal, porque son cosas que son fáciles de hacer y lo complican todo, y lo manipulan todo, y eso es una historia. ¿Qué vamos a hacer? Luego vas a comer a un restaurante y te ven comer y dices, hostia, ¿cómo come? Claro, que nosotros tenemos potencia, hay que tener potencia. Todos los días, yo estoy todos los días, mira, me mojo, estoy todo el invierno mojado y no me pongo malo, ni me pongo nada. Ahora mismo me ves la rodilla, la tengo que tener entera de soya toda colorada, de poner los cuernos de las cabras. Y las de las chivinas, esas son peores, esos te los clavan. Un dolor con los cuernos, venga, pim, pam, con la rodilla. Pero a ver. Esto es así, ¿qué vamos a hacerle? Estas cabras, estas que tengo aquí, me las voy a llevar para allá, con las vacas. Ah, ayer me dieron una buena noticia, ¿sí? Bueno, una buena noticia, pero no del ayuntamiento, de otra cosa. Esto no, esto hasta que no los denuncie no me dan el papel. Eso ya lo sé yo, esto... Luego dirán, ay, si nosotros no nos hemos negado, es que son así, de falsos y malos, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo un montón de granadas, le he dicho a la Miriam, llévate las granadas, no quieres, se están cayendo todas las granadas al suelo. Tengo castañas, que tengo que ir a coger castañas para aburrir. La Miriam tiene gripes, se fue a Plasencia y se cogió gripe por irse a la ciudad. Y yo que no me pongo malo nunca, vamos, me pongo amor malo un día y se me quita. Me cojo, me hago una pócima secreta y fuera. Chacho, cómo llueve. Y venga a llover. He estado toda la noche lloviendo sin compasión. Esto es una guerra sin compasión. Los animales hay que agarrarlos fuerte, siempre. Cuando tú agarres un animal, fuerte. Pero claro, si no tienes potencia... A mí no me gusta desparasitar lloviendo, pero es que tenía que desparasitar, no podía esperar más. Este es mi sitio. Tengo allí los castaños. De vez en cuando paro aquí, porque desde aquí veo si hay alguien robándome castañas. Que me da igual que van castañas, pero... Allí están los castaños. Y aquel castaño tiene una de castañas gorda. Y aquí, allí para coger 2 sacos de castañas. A ver si voy y las cogemos. Y a mí me da igual que la gente coja castañas para comer. Pero hay uno, por ejemplo, uno que es un sinvergüenza, que me las roba todos los años. O sea, robaba a mi padre y ese tío no lo quiero yo, porque como en lo suyo no se puede pisar, ¿sabéis? Y el manzano ese, tío, otra vez otro montón de manzanas, están buenísimas. Mirad, este hombre ha plantado en la viña los cornoques, ¿veis? Tiene una viña muy bonita, pues la ha plantado todo alcornoque. Este lo ha plantado de bellota, y mirad, en 3 años que alcornoques tiene. Porque como este hombre sabe que como no tiene ningún hijo aquí, pues lo ha sembrado todo alcornoque de la viña. Mira que alcornoque. Y él sigue cogiendo uva y ya cualquier día arranca las parras y deja los alcornoques. Esto es tierra de alcornoque. Y aquí ves, pues si ves a alguien entre los olivos andando, que ya os digo que a mí que coja castaña que las coja el que quiera.
Vamos, para comer una bolsa, esto no me importa. Y depende de quién sea. ¿No ves los alcornoques que ha plantado este hombre entre la viña? Mirad. Este hombre las ha plantado de bellota, ¿eh? Metió las bellotas en 3 años, mirad qué mozos tiene aquí ya, ¿eh? Una pedazo de viña, que está una viña que da un vino. Si para el alcornoque va a quedar toda Extremadura, la dura. Os lo digo yo. Esto es así. Pues el muchacho va a comprar cabra. Entonces vamos a comprar, tenemos visto 800. Vamos a hablar con el tío 800 porque tengo allá arriba, claro, con esto de los cortafuegos es un dinero que te gana más que de la leche. Limpiando con las cabras ganas más dinero que ordeñando. Y es que eso cobra sí o sí, no tienes que ni bacterias ni te des cuenta. Y Torre de Don Miguel, porque como la alcaldesa no contesta el teléfono, el muchacho me se ha incorporado y va a meter en Torre. En Torre, ahora la Junta de Extremadura ha metido para pagar por limpiar con las cabras cerca de los pueblos, del perímetro del pueblo. Y ahí hay una zona donde venían incendios, se llama el Brimbal, que van a pagar a cabreros. Da igual que sea el muchacho mío, sea yo, sea otro que se incorpore, da igual, que sea. Hay un dinero, pero claro, están llamando al ayuntamiento, pero como la alcaldesa vive en su mundo de Yupi, pues no contesta el teléfono y se va a perder un montón de dinero. Y es que encima he hecho yo otro proyecto para que lo planten de alcornoque y pongan protectores. Vamos, que lo va a hacer la Junta, pero los traje yo para que lo hiciera. Y se va a perder un dinero el pueblo por culpa de las fantasías animadas de Pinipón. El dinero hay que traerlo al pueblo, da igual para quien sea, pero el dinero viene aquí. Y eso de los cortafuegos lo hicieron los del proyecto Mosaico y yo he estado de los que más he luchado por ello, de los que más, porque eso es que tiene que ser así, que a los cabreros nos paguen por tener las cabras en la sierra. Y cobrando, ya llevamos cobrando unos años, 4 años llevamos cobrando, y a mí me habían echado, pues me han vuelto a meter. Si no me acuerdo que os dije que Trans había dicho que me quitaba este año, los quitó de aquí de Sierra de Gata a 2 cabreros, a mí a otro. Pues me han dicho ayer que no, que seguía, que sigo yo, que no me han quitado, que sigamos igual. Entonces, hemos movido eso, que lo he movido yo, pues para que cobre cualquier ganadero por tener ahí cabra, que no tiene que ser mi muchacho ni yo, tiene que ser cualquiera del pueblo. Pero claro, pues ni cogen el teléfono, ni contestan, y le llaman de la universidad y no cogen el teléfono, pues. Es que me dice el otro día uno que es súper serio, formal, y me dice, no ha pasado nunca. Esto no es serio, ni medio serio. Llamar al ayuntamiento 400 veces y el alcalde no está. O sea, aquí la cosa, a mí me da igual que sea este alcalde, que sea el que sea. Un ayuntamiento tiene que funcionar. Así que hay un dinero de la Junta de Extremadura que iban a dar, que viene de Europa, de los proyectos para limpiar con ganado. Tanto que miran por los ganaderos, ¿ves lo que mira por los ganaderos? Ahí se ve un proyecto. Lo que no quieren es porque mi muchacho es el que va a cobrar. No va a cobrar mi muchacho, es el que lo puede cobrar cualquiera. Y si hay 2 cabreros, 2. Pero claro, como aquí, claro, fíjate si son malos. Y yo, ¿qué quieres que haga? Decir a la gente, es que estoy con ese tema ahora. Y yo siempre he denunciado las injusticias. Anoche me han llamado y esta mañana, bueno, ganaderos de toda España con esto de los perros. Y casi que todos mal. Unos sí los tenían bien, otros yo los tengo de caza. Mucha gente, y me han dicho, me decían todos, joder, Jesús, es que tú sigues como vas, que lo que te está pasando a ti del ayuntamiento nos está pasando a todos. Vale, como se ponga este hombre por aquí le va a morder, que se parte para la parte de arriba, porque viene un hombre, está aquí un hombre que es amigo mío, como se ponga aquí le muerde sentencia. ¡Vamos! Dios, que se lo come. Y es que lo que pasa es que decir, no, es que he vuelto a la burra, es que es cierto o no es cierto. Muchacho, es que yo ya no puedo más, yo no puedo más. Bueno, yo no puedo más, yo sí puedo, pero que yo no, me da igual, como si fuera un hijo mío. Eso no es así. Si no, no te pongas, yo
Bastante me robaron. Prefiero perder todas las redes sociales. Vamos, es que las quito si me dieran a elegir, pero yo la ganadería no la voy a quitar en la vida. Ya sí, y no, y ya está. Yo no voy a permitir, bastantes injusticias me he comido ya. Para seguir comiéndome injusticias toda la vida, esto no. Y ahí está. Que es que anoche me llamó y me lo dijo, me dice, bueno, me mandó un WhatsApp, estuvimos hablando anoche, y dice, que no le ha pasado en la vida. Dice, mira, pero que es que ese tío encima es serio, y no permite la injusticia. Dice que las vamos a tener al final. Chacho, hay un dinero que viene al pueblo, que es para los ganaderos, que están luchando los ganaderos de verdad porque nos paguen, porque nos reconozcan los derechos. Y que el ayuntamiento no contesta ni devuelve WhatsApp, ni nada, le importa la mierda. Y luego salimos diciendo que hay que mirar por la gana. No, ya se ve. Es que hablo atrás de todos los vídeos, porque es el problema que tenemos. Tenemos ese problema ahora. Cuando hay sequía, pues hablamos de la sequía. Cuando tenemos un problema que afecta a mucho dinero y que afecta a proyectos de la universidad y afecta a proyectos que yo llevo luchando por esos proyectos toda mi vida, y después pues te quedas un poco asustado. El otro día me mandaron, tuve que ir a enseñarle al de la universidad todo el término de Torre. Yo fui con mi coche por mi cuenta, porque me llevo bien con ellos y colaboro. Le dije todas las zonas buenas para poner castaños, para poner alcornoques, para hacer bebederos para las cabras, para las vacas. El ayuntamiento no existe, no contesta. Así que nada. Nos seguiremos para la sierra con las cabras y fuera. Si la sierra gana dinero. Le ha dicho al muchacho que le den por saco, que se vaya también a la sierra conmigo y fuera. A ver qué vamos a hacer si no somos nada. Somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca votamos al Partido Popular. Yo lo digo, a mí me importa, siempre lo he dicho desde que me conocéis, que a mí me importa poco las redes sociales. Mirad, ni pongo bicho de esto, hashtag, ni pongo nada en los vídeos, ni pongo en otros que ponen viral, campo, caza, yo no pongo nada de eso, ni me importa. Yo con que los míos, como anoche que me han llamado un montón de cabreros, esta mañana otro hombre a las 7 de la mañana me llamó, un cabrero de una sierra país, dice que gracias a ti que por lo menos que nos entendemos entre nosotros, aunque vosotros no me entendáis, ellos me entienden. Con que me entiendan los que me tienen que entender me sobra. ¿Vosotros pensáis que los mis hijos se van a meter en redes sociales? Si nosotros tenemos un montón de negocios. Sabemos buscarnos las candallas. Es que hay que saberse buscar la candalla. Vamos a entrar a ver los castaños por si me han quitado las castañas. Y vamos andando a la burra. La burra tiene, la burra trae. ¿Sabes qué pasa? Que ahora suelto a sentencia y al otro. Y si te viene para aquí de paseo un de estos con un chuchino, que también lo llevan suelto, te empiezan. ¡Ay! Tus perros agresivos. Y estos no son agresivos. Estos son antes a lo que yo se lo he hecho. ¿Vosotros creéis que han tenido que llamar del medio ambiente? Han tenido que venir a Torre de Don Miguel. Porque que si un lobo, que están vigilando, que tienen puesto cámaras de lobo, que están vigilando los lobos, y que han tenido que venir ya 2 veces por el cuento del lobo, lo que dicen ellos ayer, que ayer estuvo conmigo, me dice, es que esto ya vamos a acabar aquí, dice, he dicho, no, es que... Mirad que yo ando de noche, que me veis los directos de día a madrugada, por las noches al escurecer. Nosotros, aquí lobo, imposible, ¿eh? Mentira totalmente. En las agallas, ahí arriba en Salamanca sí que tienen cámaras y han grabado un lobo. Ahora se han inventado, me dijo ayer el tío este del lobo, que en Torre hay una loba. Le he dicho, sí, una de 2 patas. Y es que están mintiendo a la administración. Y luego cuando pase una cosa de verdad no van a venir. Es que ayer me lo dijo, esto es el cuento del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo. Cuando venga el lobo, verá. Vamos, que ya están en Mérida, hasta cabreados con la mierda del lobo, por favor.
Que aquí no hay ningún lobo, si es que está, es que pero tienen que venir porque como salen las redes sociales, oh, que la administración, es que la administración cuando hay que atacarle se ataca, como lo ataco yo. Yo lo estoy diciendo aquí en Sierra de Gata, a los ganaderos, por lo menos a mí y a más ganaderos, nos están pagando bien. Es verdad que antes no, pero hemos luchado por eso y nos pagan bien. Nos hacen bebederos en la sierra, nos están haciendo naves para ganado. Antes que no había eso, pues yo decía de todo y si le tenía que decirse a la consejera, se dice a la consejera lo que sea. Pero ahora ya llevamos unos años, 4 años, que a los ganaderos de aquí nos tienen bien protegidos y nos pagan lo que nos tienen que pagar y nos tratan bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cuento del lobo, porque ahora vende mucho el lobo sin haber lobo. Cuando venga el lobo, la vamos a tener. ¿O no es verdad? Pues así es. Así que menuda tenemos aquí liado. Estamos súper bien y nos quieren poner mal. Voy a coger un paraguas, hombre. Vamos a ver los castaños. Y vamos a llamar a Inés, a Jesuma y nos vamos a ir. Y las aceitunas por coger. Esto es así. Chacho. Me dice ayer el del medio ambiente, dice, venga a llamar al ayuntamiento y tampoco, no se ha querido presentar, no se quiso presentar, ni decía que estaba, mira, que de castaña. Tengo que venir a cogerlas, Voy, me han cogido, había más antes. Ya. Tengo que venir a coger estas castañas, hay montones, mirad. Mira cómo está el suelo de castaña. Este las ha cogido el lagar ya 2 veces. Pero tenemos que venir a cogerla, mira cómo está. Hostia. Chacho, mirad. Hay que venir porque lloviendo se cogen las castañas. Sí. Huella de jabalí. Esos también tienen que tener bastante. Dice que no se presentó y dice que sí que había lobo. Le dijeron que iban a hacer pruebas de ADN o de no sé qué y ya se negaron. Dijeron ya que no. Vos, que no se puede estar aquí. Que han estado los jabalines anoche, mirad. Me labran todos los olivos. Vamos, que estos olivos no son míos, son de una rica que se los he cogido otra vez para trabajarlo. Para el dagar, que este no para de... Se quiere meter a hortelano. Ya he dicho yo que es mejor la vida de ganadero. Esto los días, pero la agricultura... A mí la agricultura me gusta poco. Este sí que las tiene gordas las castañas. Ah, no, de aquí me las han cogido, mirad. Sí que se ven hasta las pisadas de la gente, mirad. Este que las tenía gordas. Mira que le dije al dagal que viniera para acá, Le dije al muchacho, vete a coger las castañas, que estas son gordas. Ya, 4 castañas me han quedado. Estaba como aquel, doblado el suelo. Cago en la madre, que había que poner unas cámaras de vigilancia. Mirad. Me han quedado 4 castañas, mirad. Este castaño estaba llenecito, no ve las pisadas de la gente. Este castaño tenía el otro, ayer no antier que lo vi yo, estaba llenecito el suelo, Y gorda.
Pues ya han venido y me las han quitado. Qué buena madre que los trajo para acá. Vamos, a mí que cojan castañas para comer no me importa. Pero es que se las han llevado. Todas estas que han caído son las que han caído anoche, 4 castañinas. Ah, se lo dije al lagar. Dije, vete que aquel castaño tiene muchas, que verás. Para por no venir. Esto es de una prima mía que está en Madrid. Estos olivos, que le voy a decir que si me los deja prepararlos. A mí que cojan unas castañas para casa no me importa. Pero macho, que barrerme este castaño, fíjate, aquel como es más delgado las han dejado en las gordas de este. Se lo dije al lagar, le dije ayer, vete a castañas que están muy gordas. Pero se le iba a hacerle a los perros ahí unas casetas o yo qué sé. Ahora nos han robado aquí todas las castañas. Qué finos los hay aquí. Cuatro castañas, mirad, han quedado aquí. ¿No veis las pizzas? Es que están hasta las pizzas de la gente. Bah. Esto es un abandono lo que hay. Un abandono. Este que las ha cogido es uno que se las regala peor. Mirad, me han cogido las aceitunas aquí. Mirad las ramas rotas. Chacho. Mirad las ramas rotas aquí de las aceitunas. Me han cogido estos olivos. Esto las cogen, viene gente y las cogen para endulzar. Y como estos olivos estaban abandonados antes, yo los grabé este verano. Mirad. Están rotos las ramas para coger las aceitunas, mirad. Estas son la gente que las vienen y las cogen para endulzar. Pero mirad que listo, en vez de coger aquellos olivos que están al lado del camino, han cogido estos de para aquí más lejos. No, aquí no estamos, mirad las ramas. Estas ramas rotas de que... Pero si ahí arriba hay una finca abandonada que le dan las aceitunas y vienen y te rompen los tallos y te cogen las 4 aceitunas gordas para endulzarlas en casa, se llevan un cubo. Ya. Pero mira si son listos, aquellos olivos de para allí que los puede ver la gente, no cogen estos de para atrás para si viene alguien andando, para que no los vean, se esconden. Estas ramas rotas, estos tallos, es de eso. Estos tallos tienen aceitunas, te los rompen. Ahora mismo como este, mirad. ¿No ves esta rama que tiene aquí muy negras, muy buenas? Pues te las rompen y se cogen, pero que esto te lo piden y se lo da. Ese que tiene todas negras, pues te estronchan, fíjate. Y mirad que listo, han venido estos olivos de aquí atrás. A estos olivinos de aquí, que están más separados del camino. Es aquí, mira los parasoles. Si yo sé quién me está... Por ejemplo, esta rama, ¿no ves este tallo que tiene muchas aceitunas gordas? Bueno, pues este tallo llegan y te lo rompen para abajo y se llevan las aceitunas, que a mí me da igual. Mira, este hombrito, un hombre que está para Salamanca, me daba a mí toda la finca, se habrá muerto ya y no tiene hijos. Y se fue, vino ya muy viejo y los estuvo limpiando los olivos, la finca. Y me dijo el hombre, te lo doy esto y todos los olivos que tiene para ahí. No los quise y el hombre ya habrá muerto. Mirad toda la zahorra que ha echado el ayuntamiento para dónde está, para los olivos. Esto tiene mirad, es que el agua por mitad del caño, no es que yo os lo diga, ahí lo veis. Por mitad del camino el agua. No podemos hacer nada. No pueden echar el agua para la cuneta. Aquí ya se ha hecho una regatera porque ese tubo se ha atascado y no son capaces de venir a desatascarlo. Mirad. Ahora todo el camino roto. Mirad. Otros creen que esto es normal. Otros creen que esto es normal, hacen la gana. Y todo el agua, aquí ha hecho una regatera que ya no pasa ni un coche, Un turismo ya se las ve morar, mirad. Esto es otro que se puede permitir un pueblo que tiene un montón de funcionarios romper un camino, que han echado aquí un montón de ratonas de zahorra y que se haya llevado la zahorra todo para el arroyo por no poder echar el agua por la cuneta. Esto aquí lo estáis viendo, no es que yo me lo invente, porque después decir, es que estas cosas cuesta mucho pagar los impuestos para que veas que se derrote el dinero así.
Mirad qué regatera se está haciendo aquí. Ahora viene un turismo y mira por dónde está la zahorra, para el caño. Vamos. Así que el que vende la zahorra tiene un negocio con Torreón, mirad qué regatera, ¿eh? Y mirad aquí otra... Vosotros me decías a mí que esto es justo, que hay un montón de tíos en el ayuntamiento trabajando con una picá, que vienen con la picá, no se mojan, se bajan, limpian el tubo, limpian la orilla del camino. Claro, pero mirad. Ahora ¿sabes qué hacen? Llaman otro montón de camiones de zahorra, venga a echar zahorra encima. Ala. Mirad la que tienen aquí, Lía. Toda la zahorra aquí, esto aquí metido. Esto es una vergüenza, esto es increíble, esto ya no, mirad. Mirad aquí toda la zahorra, ¿eh? A la finca de esta mujer se está metiendo, mira. Ya podemos pagar impuestos con la que tenemos metida en los ayuntamientos. Ya podemos. Ya podemos pagar impuestos. Mira la cuneta. El agua por mitad del camino. Y un montón de trabajadores. Madre mía, cómo estamos en la España profunda. Antiguamente los alcaldes que habían sabían mandar. Es que hay que saber mandar. El obrero no tiene por qué pensar. Para eso está el que se pone. Tú te pones de encargaíno, pues, o de alcalde. Oye, hacer cortaderos, inclinar el agua hacia los lados. Aquí nadie hace nada. Aquí donde se me ahogó el chivo ese. ¿Cómo se ahogaría este chivo aquí? Estos olivos también los tenemos que coger, que son de esa rica, los tengo yo. Luego hay que preparar todo esto para aquí. Es que es muy bonito. Date 4 camiones de zahorra. A 800 o 900 euros cada camión, 4 o 5 mil euros, venga, a tirarla por los caminos. Y a los 4 días, otro, con los dineros de los impuestos de los demás. Y luego te tienes que operar una enfermedad grave, lo que sea, no hay dinero para la gente, ¿no? Qué bonito. Luego si protestas, dicen que estás siempre quejándote. Yo no me quejo, yo digo lo que hay. A mí qué me importa si yo paso andando. Esto es una vergüenza lo que tenemos en la España profunda, os lo digo yo. Y esto vamos a peores, porque cada vez los que mandan hoy en España la cailía, que si le van a quitar a ese tío no sé qué. Si ese tío ha cometido un delito, pues que lo cumpla como todo el mundo. Lo que yo no entiendo, cómo un preso no puede votar y ese tío puede estar en un país, puede ser... Yo es que no entiendo, los presos le quitan el sufragio al voto, no sé qué. Y cuando tienes un delito grande. Y ahora ese tío, que está expulsado, se escapó de España, se quiere venir a España y encima viene mandando. Que hasta el rey le va a firmar. Escuchar. Y la policía, la fuerza de seguridad están con ellos. La fuerza de seguridad cobran de los políticos. Los políticos son quienes ponen el sueldo. No es como anoche no dejaron pasar. Anoche no dejaron pasar a la gente a la calle de no sé qué. La policía está con el político, da igual quién mande. Si la policía sabe y la Guardia Civil, que aunque manden, los que manden ellos van a seguir cobrando. Es más, los políticos le van a subir el sueldo a los policías para que los protejan a ellos. ¿Qué está venteando este perro? Aquí no veis la zahorra, venga ratones de zahorra. Tengo que coger todas estas aceitunas, mirad. Tiene muchacho para coger todavía un montonazo de kilos. A ver si es que no para de llover, viendo tampoco nos vamos a matar. Mirad cómo está. Nosotros tenemos otra historia. La historia se repite. Los obreros contra los patrones. Qué pena, la Gale. Cómo me han zapiñado el castaño de las castañas gordas. Este hijo mío. Has dicho, aquí o te espabilas o te espabilan. Vete que está el suelo lleno de castañas del aire. Sí, voy a ir.
Y no ha venido. Ese que las ha cogido es un viejino que hay en el pueblo, que coge todo, va cogiendo todo, luego se lo regala a los riquinos, ¿sabes? Va a la casa de los ricos y se lo da. Mirad aquí las castañas. Estas como son del gas no las quiere nadie, ¿no? Están solo aparvados. Cuando estas castañas son más buenas que las otras. La historia se repite. Los obreros contra los patrones. Se ve que no hay nivel. La cultura. ¿Qué venteas? Ah, que hoy es día de caza. La historia se repite. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Este redoble me vas a matar. Os voy a dejar porque me quedo sin cobertura para aquí. Autóctono. Nos tenemos que ir a ver si habíamos todas las cabras. Hoy, que esto no puede ser. De para aquí ya no tengo cobertura. A veces no tengo. Shh, tú te tiraste, te macho la cabeza. ¿Qué pasa? Mira el colibo tengo aquí, ¿eh? Vamos a cerrar esto. Que si se me corta el internet no puedo cortar los directos. Pasa, tolera. Shh. Este perro va a cobrar. ¿Estás comiendo las bellotas o qué? Chacho, qué día de agua. Este roble lo tengo que cortar. Puro tiempo serrano. Ayer vi a uno que compra madera y me dijo que me compraba los robles. Pues cuando me dijo el precio, le dije, déjate en paz. Voy a poner calefacción de leña. Voy a poner calefacción de leña a la caldera porque tengo allí un hombrito, la quitó y ha puesto de gasoil. Y me ha dicho que me la vende. Está nueva. Espérate. Me ha dicho, te la vendo. Y la quitó y la puso un tiempo, pero ya va viejo el hombre y ha puesto de gasoil. Porque ya no puede traer leña. Y me ha dicho que me la vende barata. Era Inés, que si venía ya a las casas, ha dicho que sí, que la llamo. Me cago en 10 sentencia. La Inés, que si viene a las cabras, ahora vamos, Inés. Ha dicho que sí. Voy a estar aquí y comer estos lechuguinos, que esto le gusta a los burros mucho. Los lechuguinos. El manzano. No paséis por el manzano. Los lechuguinos les gustan mucho a los burros. Mirad todas las aceitunas en el suelo que hay. Estas las dejemos porque estaban negras, mirad. Mirad qué aceitunas, ¿eh? Voy a ser el más rico de cementerio. Voy a ser el más rico de cementerio. Voy para allá, me está esperando Inés.
Voy para allá, me está esperando Inés y el lagar. El lagar se me ha independizado. Solo vine a casa a comer y a llenar la nevera. Ah, buen día. Qué bicho. Está más contento con las perras que está ganando de las aceitunas. Todo el día echando cuenta. Ahora dice... Estos como han estudiado, se piensa, ya he hecho yo el campo. Todo olivar le quitamos las bardascas del suelo. Le corto para ir con la motosierra unas 4 cogollas. Y estos para que están cargados de aceitunas. Para esta finca había tenido mi tío ovejas y la tiramos caldo a las ovejas. ¿Sabes? Y luego mucha carga ganadera. Estaba el suelo, no tenía ni hierba el suelo. Y es bueno que tenga, por eso he hecho aquí la paja a las vacas, para que quedaran, para que se volvieran a porque de tanto meter aquí las ovejas, como tengas mucho ganado metido y coman mucho, no nazca hierba, te cargas la finca, se te secan los olivos. Hay que saber tener el control de lo justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Las ovejas están bien, todo ganado está bien debajo de los olivos, pero no remachar mucho. Son malísimos remachar. Bueno, os dejo.